Mi esposo tenía una segunda cuenta bancaria. La usaba para pagarle a su amante, que resultó ser mi hija de una relación anterior que él no conocía. Me llamo Clara, tengo 44 años y pensaba que ya lo había vivido casi todo. Divorcios, pérdidas, decepciones, pero también amor. Eso creía haber encontrado con Javier, mi marido desde hace casi 9 años. Arquitecto de discurso refinado, atento, estable, ese tipo de hombre que no grita pero hace que se escuche. Llevábamos una vida tranquila en Valladolid. Coche familiar, casa con jardín y cenas silenciosas donde, sin decirlo, ambos asumíamos que lo peor ya había pasado. Lo que Javier no sabía, o creía no saber, es que yo tenía una hija de una relación adolescente. Me quedé embarazada con 16, en una historia de verano que acabó demasiado rápido y dejó huella para siempre. Mis padres me obligaron a darla en adopción. Nunca la vi. Nunca supe qué fue de ella. Solo supe que existía, en algún lugar. Y que si el destino era justo, tal vez nos cruzaríamos algún día. Años después, conocí a Javier. Él no conocía ese capítulo. Nunca se lo conté. No por vergüenza, sino porque parecía lejano. Sepultado. Hasta hace 3 meses, cuando todo empezó a desmoronarse con una simple notificación en mi móvil. Una alerta bancaria. Movimiento sospechoso en la cuenta conjunta. No era gran cosa. Pero la curiosidad me pudo. Revisé las transacciones. Y descubrí algo raro. Transferencias regulares a un nombre que no me sonaba, Nuria G. Pequeñas al principio, más grandes después. Casi siempre a fin de mes. Algunas por asesoría, otras sin concepto. Todas saliendo desde una cuenta secundaria que él nunca mencionó. Al principio, pensé en todo, una empleada, una consultora, incluso un chantaje. Pero había algo en el patrón que me olía mal. Dinero limpio, constante, como quien paga una suscripción emocional. Así que investigué. Busqué a Nuria en redes sociales. La encontré rápido. Era joven. Demasiado joven. 23 años, estudiante de psicología, influencer de bajo perfil. Y cuando vi su cara, el mundo se me detuvo. Sentí un vuelco en el pecho. Esa nariz. Esos ojos. Esa forma de mirar a cámara. Esa era mi cara. Pasé la noche entera comparando fotos. De mí, de mi madre, de mi hermana. El mismo ADN gritaba desde la pantalla. Esa chica. Era mi hija. La hija que había dado en adopción. Y a la que ahora mi marido le estaba pagando dinero en secreto. Pero faltaba lo peor. Lo verdaderamente insoportable. Me hice pasar por una clienta interesada. Le escribí a Nuria desde una cuenta falsa. Le pedí una cita. Le ofrecí dinero. Ella aceptó. Directa. Sin rodeos. Y fue ahí cuando, con los mensajes, descubrí todo. No era un chantaje. No era ayuda. Era una relación. Una relación íntima, secreta, con encuentros regulares y frases como, me cuesta dormir sin ti, y, nadie me ha tocado como tú. Mi marido se acostaba con mi hija biológica. Y ninguno de los dos lo sabía. Dormí poco. O mejor dicho, no dormí en absoluto. Me quedé sentada frente al ordenador, con la conversación abierta y las imágenes grabadas en la mente como cicatrices frescas. Cada palabra que él le había escrito a Nuria era un puñal. Ojalá pudiera gritar que eres mía. Tu cuerpo es mi adicción. Haré lo que sea para tenerte cerca, aunque sea a escondidas. El café de la mañana me supo a veneno. Y él, Javier, apareció en la cocina con la naturalidad del que no ha hecho nada malo en su vida. Me besó en la mejilla, me preguntó si necesitaba el coche esa tarde. Yo lo miré, y vi otra persona. Ya no era el hombre con el que compartía mi vida. Era el amante de mi hija. Y sí, sé lo que estarás pensando. Él no lo sabía. Ella tampoco. No lo sabían. Pero eso no hacía la verdad menos cruel. Yo sí lo sabía. Y estaba a punto de romper 3 vidas. Podía callarme. Fingir. Enterrarlo,
como había enterrado tantas cosas en el pasado. Pero no podía. No esta vez. No con ella. Así que tomé aire. Me armé de valor. Y le escribí. A Nuria. Esta vez como yo. Clara. Con nombre y apellido. Sin máscaras. Hola. Esto no es una broma. Sé quién eres. Soy tu madre biológica. Tardó un día en responder. Cuando lo hizo, su mensaje era corto. ¿Es algún tipo de broma enfermiza? Le respondí con un documento. La resolución de adopción, sellada, con mi nombre, su fecha de nacimiento, todo. Silencio. Horas. Y luego, una nota de voz. Temblaba. Lloraba. Estaba rota. No, no puede ser, tú. ¿Tú eres Clara? ¿Tú eres mi madre? No sé cómo no me derrumbé. Solo le respondí. Sí. Y necesito hablar contigo. En persona. Urgente. Nos encontramos en una cafetería en el centro. Ella entró con el rostro desencajado. No era la misma chica segura que aparecía en redes. Era una niña asustada, con el alma hecha trizas. Cuando nos sentamos, no hablamos de Javier. Primero lloramos. Nos miramos. Nos reconocimos. Le conté todo. Cómo había sido obligada a darla en adopción. Cómo había sentido su ausencia toda la vida. Cómo, sin saberlo, la había encontrado de la forma más brutal imaginable. Ella escuchó. No paraba de llorar. Y luego, con voz rota, me dijo. No sabía quién eras. Y él tampoco. Nunca me preguntó por mi familia. Yo solo quería sentirme vista. Y ahí lo entendí todo. Él la había elegido porque se parecía a mí. Porque la sangre, sin saberlo, lo había llevado hacia ella. Y ella, solo buscaba amor. El amor que nadie le dio. Nos quedamos horas ahí, sin hablar mucho más. Al final, se levantó. Me miró con ojos de niña perdida y me dijo. Mamá. Y se fue corriendo. Al volver a casa, Javier estaba en el salón. Viendo una serie. Le miré fijamente. El estómago me ardía. El pecho me latía como si tuviera una bomba dentro. Pensé en gritarle. En romperle el alma como él había roto la mía. Pero no lo hice. No aún. Porque tenía algo mejor en mente. Pasaron 3 días. 3 malditos días donde el aire en casa era tan denso que parecía que si encendías una vela, explotaría. Javier notaba algo, claro. Me miraba con sospecha. Me hablaba con cuidado, como quien presiente que ha dejado una puerta abierta al infierno y no sabe por dónde puede entrar el fuego. Pero no preguntaba. Quizá porque su conciencia estaba sucia. O porque creía que yo nunca sería capaz de descubrirlo. Lo observé. Cada gesto. Cada tic nervioso. Cada mensaje que escribía con el móvil torcido para que yo no lo viera. Y lo único que sentía era lástima. Por él. Y por mí, por haber compartido cama, rutina y vida con un hombre que me decía, te quiero, al mismo tiempo que le transfería dinero a mi hija a cambio de sexo. Y no es una exageración. Porque eso era. Aunque ninguno lo supiera. Yo ya había hablado con Nuria. Varias veces. Después del encuentro inicial, empezamos a hablar cada noche por teléfono. Largas conversaciones donde me contaba todo. Lo que había sentido. Cómo se había dejado envolver. Cómo Javier la hacía sentir segura, especial, como nadie lo había hecho nunca. Y cómo, poco a poco, se dio cuenta de que lo que él le ofrecía no era amor. Era poder. Manipulación emocional. Control con una sonrisa. Entonces lo supe con claridad. Javier no era una víctima de la casualidad. Era un manipulador de manual. Y necesitaba que lo supiera. Pero no con una bronca. No con un escándalo. Con algo que le doliera más. Una verdad imposible de sostener. Así que preparé todo. Una noche,
le pedí que cenáramos en casa. Le dije que necesitaba hablar de algo íntimo. Encendí velas. Puse vino. Cociné. Lo envolví en la misma falsa calma que él me vendía cada día. Y cuando terminamos, saqué una carpeta del aparador. La dejé sobre la mesa. Le dije: quiero que la abras. ¿Qué es?, preguntó, sin tocarla. La historia que tú empezaste sin saberlo. Y que vas a terminar de leer hoy. La abrió. Dentro. Copias de las transferencias. Capturas de los mensajes. Fotos de Nuria. Y una copia de la resolución de adopción. Su rostro cambió de golpe. Pasó de la seguridad al horror absoluto. ¿Qué? Ella es mi hija, Javier. Mi hija. Tu amante es la hija que di en adopción hace 23 años. Se quedó sin aire. Se agarró al borde de la mesa como si se fuera a caer. Y por primera vez desde que le conocí, le vi miedo de verdad. Yo no lo sabía. Clara, por Dios, no lo sabía. No. No lo sabías. Pero eso no te hace menos asqueroso. Porque la relación que mantuviste con ella fue abusiva desde el principio, aunque ninguno lo supierais. Porque la buscaste, la sedujiste, la mantuviste con dinero. Y mientras tanto, me besabas en la frente y me decías que me amabas. No gritamos. No lloramos. Yo solo me levanté, abrí la puerta del salón y le señalé la salida. Tienes 1 hora para recoger lo que quieras. Y después de eso, no vuelvas a aparecer en mi vida. Javier no dijo nada. Ni una excusa. Ni una súplica. Recogió unas cosas en silencio. Y se fue. Como un perro derrotado. Esa noche, llamé a Nuria. Le conté lo que había pasado. Lloramos juntas. Pero esta vez no fue dolor puro. Fue liberación. No había nada más que esconder. La verdad había salido. Y los que jugaban con secretos, por fin estaban desnudos. Después de que Javier se marchara, cerré la puerta como quien sella un capítulo de su vida con las manos temblorosas pero el corazón firme. No me derrumbé. No me desmoroné como una mujer traicionada. No me desplomé como madre arrepentida. Me quedé allí, en el umbral, observando el vacío que él había dejado. Y sentí algo extraño, paz. Una paz que dolía, sí, porque venía mezclada con la ceniza de lo que creía construido sobre amor, pero que, en realidad, estaba sostenido por una mentira que nunca me perteneció. El silencio que quedó tras su salida no fue triste. Fue limpio. Como si, por fin, el aire volviera a entrar en esa casa. Las semanas siguientes fueron extrañas. Raras. Lentas. Pero también, luminosas a su manera. Porque mientras el mundo alrededor seguía igual, yo estaba renaciendo por dentro. Empecé terapia, retomé amistades que había dejado marchitar, recuperé rutinas que Javier desordenó con su presencia y su falsa estabilidad. Y, sobre todo, empecé a hablar con Nuria. Mucho. Nos mandábamos audios eternos a cualquier hora, hablábamos de cosas pequeñas como el café que tomaba por la mañana o la serie que ella odiaba y yo amaba. Poco a poco, el dolor se fue transformando. Porque lo que empezó como el mayor shock de mi vida, descubrir que mi marido se acostaba con mi hija biológica, terminó revelándome algo que ni siquiera me había atrevido a desear, el reencuentro con esa hija que había perdido. Y sí, por supuesto que fue duro. Hay días en los que todavía siento que algo dentro de mí no encaja del todo. A veces, cuando miro a Nuria, hay un segundo de sombra en el que el pasado me golpea con toda su fuerza. Pero luego ella me sonríe, o me llama mamá, sin darse cuenta, o me manda una foto ridícula de su gato en una taza, y todo ese horror se disuelve. No se olvida, pero se transforma. Porque, al final, el trauma no se borra, se reescribe cuando el amor verdadero aparece. Y eso es lo que estamos haciendo ella y yo, reescribir nuestra historia desde cero. Sin culpables. Sin vergüenza. Sin necesidad de esconder nada. De Javier no supe más durante meses. Hasta que un día, alguien me contó que se había mudado a otra ciudad. Que lo habían visto solo en una cafetería, envejecido, apagado. Al parecer intentó retomar contacto con una ex,
pero el escándalo, porque sí, la verdad se filtró, y no fui yo quien la contó, lo perseguía como una sombra sucia que ya no podía borrar. Nunca me escribió. Nunca me pidió perdón. Lo cual, en el fondo, me confirmó todo, él nunca amó a nadie. Solo amaba la imagen que había construido de sí mismo. Y cuando esa imagen se rompió, se quedó sin nada. Pero nosotras no. Nuria volvió a terapia. Yo también. Esta vez no desde el dolor, sino desde el deseo de crecer, de limpiar las heridas. Empezó a estudiar más en serio, dejó de trabajar con hombres mayores que la hacían sentir especial, a cambio de favores disfrazados de afecto. Me confesó que muchas veces sintió que valía lo que los hombres estaban dispuestos a pagarle, que nunca había aprendido lo que era el amor incondicional. Y yo, con lágrimas en los ojos, le dije: pues prepárate. Porque ahora sí lo vas a aprender. Y va a doler, pero también va a sanar. Hoy, un año después, compartimos domingo sí y domingo no. Me manda fotos cocinando. A veces viene a casa y nos sentamos juntas a ver películas antiguas, de esas que te hacen llorar sin darte cuenta. Estamos construyendo algo real. Algo que Javier jamás podrá destruir, porque no nació de un deseo, sino de una verdad, la de la sangre, el vínculo, el perdón, y la elección de seguir adelante juntas.